Sí, ya estamos en vivo, así que bueno, ahora sí ya te puedo saludar formalmente. ¿Cómo estás, Javier? Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Qué haces, Augusto? Un gusto enorme estar nuevamente contigo en este espacio. Bueno, también te agradezco la atención porque hoy se cumple exactamente un mes desde que asumiste y es un hecho histórico y acá estamos para hablar de eso, así que te agradezco que te hagas ese espacio para hablarlo acá. Que, No, por favor, para mí es un placer hablar contigo siempre, Augusto. bueno, la idea de hoy, lo que habíamos planteado, era hablar de cómo fue este mes, cómo también la expectativa versus realidad de cómo pensabas que era la política, los proyectos, las ideas, el tema del sorteo del salario. Si querés podemos empezar por eso, que es lo que se viene hablando en esta época, del sorteo de la dieta. Sí. Yo, a ver, digo, porque el sorteo de la dieta es un derivado de lo que es este mes de actividad, ¿no? Yo lo primero que querría comentarle a la gente y a tus seguidores es que yo hice un conjunto de promesas durante la campaña y está claro que las estoy cumpliendo. El primer punto es, yo dije que iba a renunciar a mi trabajo formal. Si yo era economista jefe de uno de los tres grupos económicos más importantes de Argentina, un grupo con alcance internacional, y frente a que existiera la posibilidad de algún conflicto ético, Mm. yo decidí renunciar. Es decir, la renuncia de hecho consta el 9 de diciembre del año pasado, o sea, antes de que yo oficialmente esté en funciones, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, yo empecé a estar en funciones a partir del primer minuto del día 10 de diciembre. Por lo tanto, digamos, lo que yo creo que hay que mencionar es que ahí cumplí ya mi primer promesa de campaña. Yo dije que iba a renunciar a mi trabajo formal. Yo no sé cuántos se hubieran animado a hacer eso en este país, Claro, aparte que con la sinceramente. posición que tenías, digamos que venías bien económicamente con eso y tuviste que renunciar a eso en pos de hacer algo por el bien común, digamos, por la sociedad. No importa, digo, fue la decisión que yo tomé y para que no hubiera sospechas de mi integridad ética, yo directamente, para que no haya ningún tipo de dudas, o sea, directamente renuncié. Digo, yo podría haber tranquilamente pedido una licencia sin goce de sueldo, tal como lo hice con en la campaña, cosa que Claro. no correspondía hacer tampoco. O sea, por lo tanto, o sea, en todo momento yo fui en eso, digamos, consistente, digamos, durante la campaña y más bien llegó el momento de asumir. Yo ya había renunciado al sector privado. Eso me parece que es una primera situación. La segunda es durante los distintos discursos ya más cerca de la elección, estaba toda la discusión del presupuesto y yo señalé que no iba a votar un presupuesto que tuviera déficit porque me parecía que, considero que el déficit es inmoral básicamente porque lo tenés que financiar y cuando vos lo tenés que financiar, si lo financiás con deuda, es castigar a las generaciones futuras con impuestos futuros, como que nosotros nos estuviéramos yendo de joda y le pasamos la cuenta a nuestros nietos, que o sea, no solo que no votaron, quizás ni siquiera nacieron. La verdad que en ese sentido me parece una inmoralidad. Después, o sea, financiarlo con emisión monetaria también me parece una inmoralidad. O sea, vos sabés que técnicamente financiar el déficit con emisión monetaria se llama señoriaje. ¿De dónde crees que viene? Sí, de la Bueno, edad viene feudal. de la época de los señores feudales, por lo tanto, o sea, nada bueno viene desde ahí y además con eso se genera el impuesto inflacionario, que es un impuesto que además golpea entre 25 y 30 veces más fuerte a los sectores más vulnerables de la población. Igual la verdadera estafa es el señoriaje, ¿no? Porque se termina recaudando lo que en economía se llama el impuesto inflacionario. Lo que pasa es que en el análisis tradicional, como se hace sin crecimiento económico, entonces el señoriaje coincide, por decirlo de alguna manera,
con el impuesto inflacionario, pero cuando hay crecimiento no. Si vos tuvieras crecimiento y la cantidad de dinero está constante, vos tendrías deflación y todos tendrían una ganancia por capital. Por eso, digamos, desde mi punto de vista, lo importante es discutirlo en términos de señoriaje, pero viste cómo son estas discusiones, hay un formato establecido y a veces, o sea, te ves forzado a discutirlo en ese formato para que una vez cerrado ese formato puedas avanzar hacia el verdadero formato. O sea, por eso siempre yo hago la mención del señoriaje, pero después termino discutiendo sobre impuestos inflacionarios, para después sí terminar yendo al tema del señoriaje, que te agradezco, digamos, tener la posibilidad de hacerlo en este momento. Sí, es que muchas veces cuando El vas a la tercer punto, televisión quizás te cortan todo el tiempo y no te dejan no, opinar. aparte, imagínate hablarle de señoriaje, ¿comprendés? O sea no, quizás no conocen, quizás ni siquiera se conoce la palabra, entonces es un verdadero problema, o sea, digo, vos te entendés con el resto de la persona porque entienden el idioma, o sea, imagínate que digo, es una palabra que ni siquiera está, digamos, en el debate, digo, hay gente discutiendo la naturaleza monetaria de la inflación, imagínate, empezar a Claro. discutir la diferencia entre impuesto inflacionario y señorías que cuando se da, o sea, olvídate. Entonces, la Eso idea es es. esta de que vas a sortear tu dieta pasado No, no, mañana no, no, ya. no, no. No, recién voy por el segundo punto. El tercer Ah, punto es el tema de. Yo dije, de hecho, yo en el programa de Viviana Canosa, yo dije que nunca iba a subir un impuesto, ni que iba a crear nuevos. De hecho, yo firmé el compromiso con los contribuyentes, así se llama, en el programa de Viviana Canosa, donde me comprometía a no subir los impuestos y a no crear nuevos impuestos. Y perdón, efectivamente, quiero agregar algo. Vos firmaste eso porque tu palabra vale, porque de parte de Juntos por el Cambio también firmaron ese tipo de compromisos, pero después votaron a favor de subir impuestos. digo, yo me hago cargo de lo mío. Pero al margen de eso, eh, lo que digo es, vino la discusión de bienes personales, yo acompañé el tema de la suba del mínimo no imponible, porque eso implicaba que 500.000 personas dejaran de pagar impuestos o no pagaran el impuesto. Después, o sea, vino el tema de que el oficialismo impulsó su proyecto y ahí, digamos, se le cobró impuesto se le subió la alícuota a 16.000 personas. Yo claramente ahí me opuse y voté en contra. De hecho, yo voy subiendo a Instagram los votos y obviamente voté en contra de esa iniciativa, o sea, con lo cual volví a cumplir con mi palabra. Después también dije que iba a trabajar activamente en la baja de impuestos y ahí me convocó el diputado Gerardo Milman para avanzar en dos proyectos, uno que tiene que ver con la eliminación de dos artículos del Código Aduanero, el 755 y el 756, que son los que les permiten al Poder Ejecutivo fijar retenciones. La realidad es que las retenciones son un impuesto. Y entonces, o sea, ese instrumento está, digamos, por decirlo de alguna manera, desnaturalizado, y al estar desnaturalizado está en contradicción con el artículo 75 de la Constitución, que es el Parlamento el que determina los impuestos. Por lo tanto, o sea, yo apoyé la iniciativa de barrer con esos artículos del Código Aduanero para que la discusión vaya a la Cámara, y obviamente eso va a ser muy interesante porque va a dejar en evidencia quienes están a favor de castigar a los exportadores y quienes están en contra de ese tipo de situaciones que implica las retenciones. Y esa situación, evidentemente, lo que va a hacer es dejar en claro quiénes son los enemigos de la sociedad. O sea, eso es una cosa muy interesante, porque justamente el problema es que hoy no es coparticipable ese impuesto. Entonces, por ejemplo, algunos gobernadores quieren que eso vaya también al Congreso para
cobrar las retenciones y que sea coparticipable y no tener que estar mendigándole al Poder Ejecutivo Nacional. Pero en el fondo, digamos, o sea, lo que quieren es cobrar impuestos. O sea, digamos, o sea, no es que las quieren eliminar, sino que las quieren mandar al Congreso para que puedan ser coparticipables y no tener que estar dependiendo de la discrecionalidad del gobierno. En ese contexto, eh, lo que ahí ocurre es que va a quedar en claro, digamos, quién es quién. Después, también acompañé y también lo trabajé con Gerardo Milman, el proyecto de reducción del IVA. Y ahí también hubo toda una discusión muy, muy interesante, porque lo primero que hay que entender es, mira, hay algo que decía Rothbard, es que a él no le importaba, digamos, el nombre de los impuestos y cómo te los sacaran, sino que lo único que le importaba es cuánto al final del día te sacaban o no. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier reducción de impuestos es buena porque, digamos, te van a sacar, digo, no sé, digamos, bajo qué nombre o lo que fuera, pero te van a sacar menos. Y eso ya de por sí es bueno. Ya, digamos, en la definición de Rothbard. Que obviamente, o sea, yo adhiero a esa definición, y por ende, digamos, tanto bajar el IVA como eliminar o bajar las retenciones, o sea, son mejoras sustantivas en términos de carga tributaria. Ahora después surgió otra discusión, ¿sí? Que es sobre el monto de la magnitud. ¿Por qué del 21 al 18? Es decir, no faltó el imbécil que dijera, bueno, ¿qué buen hiciste para determinar que el 18 es óptimo? No se determinó nada óptimo. O sea, de hecho, digamos, o sea, en mi mundo ideal, No los habría. impuestos no deberían existir. Claro. Y de hecho todo mi punto metodológico tiene que ver con los problemas de construcción de la economía neoclásica. Si hay alguien que... Yo eso lo llamé la tiranía de las funciones cóncavas. Lo llamé así en una conferencia que di para este espacio, digamos que es la Asociación Argentina de Contribuyentes. O sea, justamente lo que expliqué es que los impuestos eran robo y que no existía tal cosa como un impuesto óptimo, y hablé de la tiranía de las funciones cóncavas. Voy a explicarlo porque si no, digamos, parece que estuviera encriptando el mensaje al pedo. Está bien. A ver, ¿habrás visto alguna vez la idea de la curva de Laffer? Sí, que es una curva donde, digamos, conforme vos aumentás la tasa impositiva, la recaudación sube, pero sube menos que proporcionalmente, llegás a un máximo y después empieza a caer. O sea, una función cóncava, ¿sí? Cóncava quiere decir que tiene cavidad, concavidad, o sea, de ahí viene. Entonces, quiere decir que en el lugar de donde la derivada primera pasa de positiva a negativa, digamos, ese lugar es un óptimo, o sea, donde la derivada es igual a cero. Perdón, Ahí la... ¿puedo preguntar algo? Y empieza a caer y se vuelve negativa esa derivada porque cuanto mayores son los impuestos, más la gente intenta evadirlos y el costo-beneficio es preferible en todo caso. Digo, bueno, mira, intento evadirlo porque si no estoy pagando mucho. Y si es un nivel de Sí, impuestos no, razonables, uno dice, bueno, bueno, hago todo bien. o porque te termina haciendo quebrar la actividad, o Mm. sea, porque se te destruye la actividad. Entonces, en ese criterio existe un nivel de tasa impositiva óptima. Eso, digamos, o sea, para los que saben de microeconomía, eso ya venía del análisis de la fórmula de Amoroso Robinson, digo, que ese tiene que ver con un lugar matemática donde la elasticidad es igual a 1. O sea, de vuelta, o sea, otro tema. Pero al margen de eso, quiere decir que hay un nivel óptimo de impuestos. Pero la realidad es que, suponete lo siguiente, si estamos todos de acuerdo que, por ejemplo, respetar la vida de otro ser humano está bien, y que asesinar a otro ser humano, o sea, quitarle la vida está mal,
Es una estupidez esa idea de que yo lo llamo la falacia del valor medio. Entonces, digamos, tiene que haber algo en el medio que es lo correcto. Y eso es una pelotudez, porque, digamos, algo entre respetar la vida y asesinar a una persona podría ser la tortura, y no existe un nivel de tortura óptimo. La tortura también está mal. Por lo tanto, todas esas cosas de situaciones en el medio tienen que ver con lo que yo llamo entonces la tiranía de las funciones cóncavas. Es decir, ¿por qué? Porque es una función que dada su función, dada su forma matemática, tiene un óptimo según quién. ¿Me comprendés? O sea, entonces ahí también, digamos, hay otro problema. Por lo tanto, o sea, pero de vuelta, ¿qué era lo que se podía hacer? Se podía volver a la tasa previa a que supuestamente durante el primer gobierno de Menem, con Cavallo de ministro de Economía, subió transitoriamente el IVA de 18 al 21%. Bueno, la idea era revertir esa suba que se había considerado transitoria. Y eso es lo que se hizo. Por eso, digamos, del 21 al 18, o sea, no tiene otra justificación más que esa, que revertir algo que se consideró transitorio y después quedó como permanente. Después hay otra crítica bastante precaria conceptualmente, intelectualmente, con muy poco entendimiento de la economía. Crítica que, si vos me decís que te la hiciera algún economista joven, por decirlo de alguna manera, casi que lo podría entender, porque hoy ya no se estudia como materia economía del bienestar. En una época era una materia economía del bienestar, hoy no existe como materia. Y la economía del bienestar, digo, vos ahora ves un poquito de eso en un curso de microeconomía, al final, muy compactado, muy lavado, pero estas eran discusiones interesantes. Y hay un libro maravilloso, yo aprendí mucho de ese libro, que fue cuando tuve que hacer un trabajo para lo que se llama, en la empresa donde yo trabajaba, que era el caso del corredor bioceánico Aconcagua, intervenían dos países, entonces Chile hace evaluación social de proyectos. Y han hecho un trabajo fenomenal. En esto, digamos, hay un economista que se llama Fontaine, que es, de hecho, que es chileno, y justamente hay un manual de evaluación social de proyectos, y una de las cosas que vos observás, y lo arranca en el primer capítulo del libro y lo explica, y es maravilloso. Dice, vos derivás satisfacción del consumo, no de la producción. El consumo es todo placer, la producción es todo costo. Es decir, vos no derivás placer de la producción, vos derivás placer de consumir. Esto, en términos técnicos, ¿qué significa? Que suponete lo siguiente, vos podés producir todo lo que quieras, pero después que terminás de producir, lo tirás al mar. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Es inmundo tu nivel de satisfacción. Claro. Porque vos, ¿qué recibís de eso? Nada, de hecho, te vas hasta morir, porque, digamos, si no consumís, te morís. Por lo tanto, digamos, o sea, creer que el bienestar deriva de la producción es un error. Lo que genera bienestar es el consumo. De hecho, si a vos, por algún mecanismo, digamos, pudieras vivir sin trabajar porque alguien está, digamos, todo el tiempo pagando tus cuentas, tu bienestar es más grande. ¿Me comprendés? Claro. Ahora, cuando alguien no paga tus cuentas, vos tenés que salir a reventar ocio, y con ese ocio, ¿qué haces? Vas y compras dinero para consumir. ¿Me comprendés? Y entonces vos elegís cuánto ocio vendés para consumir. O sea, y vos, digamos, haces tus cálculos de tu evaluación para hacerlo más atinado, de qué querés hacer. Porque también, digamos, o sea, yo te puedo
mirá, yo te hago un contrato laboral que es, mirá, yo te voy a pagar, por decir algo, Augusto, eh, 10 millones de dólares al año, o 12 millones de dólares al año, o sea, un millón de dólares por mes, y la única condición es que son dos, que vos tengas, o sea, tenés que trabajar entero el año entero, ¿sí? Digamos, y que además, ¿sí? Eh, digamos, o sea, vos no podés dejar el trabajo, digamos, o sea, y lo vas a cobrar todo al final. Bueno, vos decís, bueno, vale la pena, me esfuerzo por un año, o sea, y, y cuando termino el año tengo 12 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el problema, Augusto? Que cuando yo te dije que vas a trabajar todos los días, es 7 por 24. Claro, sin dormir. ¿Y qué pasa? Y al poco tiempo te vas a morir. O sea, es un contrato, digamos, que no tiene sentido. O sea, es decir, aun cuando vos tuvieras mercado de capitales perfectos y pudieras endeudarte para sobrevivir ese año, digamos, que vas a tener al final del año los 12 millones de dólares, el problema es que no lo vas a poder cumplir porque no lo puedes hacer físicamente, no está dentro de tus posibilidades físicas. Entonces, en el fondo lo que muestra es que poner, digamos, el énfasis en la producción a veces te hace equivocar, o sea, en realidad vos derivás satisfacción de tu consumo y tu consumo va a estar sujeto a tu restricción de presupuesto. Sí, obviamente, una restricción de presupuesto intertemporal, por lo tanto, decir que está mal desgravar el consumo y que habría que fomentar la producción, digo, eso también, digo, eso es aberrante, no entender nada de cómo funciona la, lo básico de economía del bienestar. Bueno, por eso hay tantos economistas estúpidos que han hecho tanto daño, ¿sí? Digamos, o sea, y diciendo estupideces. Yo recuerdo sobre el final de Cristina Kirchner alguien diciendo, bueno, no, todo el consumo era ficticio. No, no era ficticio, era real. La gente que se compró el plasma, el que se compró el aire acondicionado, que se compró la moto, que cambió el auto, lo que carajo fuera, era real, digamos, lo tenés ahí y está ahí. Entonces, ¿cómo vas a decir que era ficticio? No, no era ficticio. En realidad te estabas comiendo el capital y eso es lo que tenés que explicar. Esto es como que Claro. yo te diga, mirá, Augusto, bueno, te vas de viaje, ¿sí? Y vendés toda, o sea, y vendés todas tus propiedades o si querés te hipotecás contra ello. Y entonces, nada, te vas de coda y te la pasás de coda en Europa, no sé, el tiempo que quieras y en algún momento vas a tener que repagar. Y como vos no estuviste laburando y no generaste nada, ¿qué va a pasar? Y va a llegar un momento que te van a ejecutar y te vas a quedar sin nada. Entonces, ¿es falso que vos estuviste de joda 2 años, 3 años, lo que fuera, en Europa? No, no es falso, es totalmente cierto. El problema es que te comiste el capital. Y cuando volvés, no solo que te comiste el capital, sino que además no tenés trabajo, por lo cual tenés un quilombo de novelas, sos un homeless. Y encima digo, ah, ojalá estuviera como antes que estaba en Europa de joda. Bien, exactamente, exactamente. Ese es el argumento central. Por lo tanto, me sorprende, digamos, que algunos economistas que se supone que adhieren a un conjunto de ideas, que entienden estas cuestiones de la intertemporalidad y del bienestar, digamos, no lo manejen, sean tan rudimentarios y tan precarios en sus apreciaciones. El otro tema es, hay una discusión, digo, ¿qué pasa si vos bajás en los impuestos? Bueno, mirá, algunos te dicen, bueno, no van a bajar los precios, o bueno, no importa, analicemos los dos casos. Hay un caso que dice, bueno, digo, vos vas cargando el impuesto al valor agregado en los distintos momentos, hasta que llega al final, y vas pagando el neto entre lo que vos compraste y lo que vos vendiste, por eso hay un IVA venta, si hay un IVA compra, si pagas por la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso, digamos, pagás por el valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La realidad no tendrías incentivo, no tendrías por qué cargarlo, pero
Y eso significaría que el precio final es más bajo. Y al hacer el precio final más bajo, se te genera que una situación donde vos ahora sí tenés más recursos. Y eso podrías gastarlo en otros bienes o poder gastar más en ese bien de consumo, ¿sí? Con lo cual tu utilidad aumenta. ¿Por qué? Porque te saca de encima al Estado y además mejora la asignación de recursos, porque, digamos, o sea, en lo que gastaba el Estado no es lo mismo en lo que vos gastás. Por lo tanto, digamos, o sea, van a cambiar los precios relativos, la asignación de recursos va a ser más eficiente porque, digamos, los precios se van a parecer más a los que la gente, digamos, tiene en mente que los que, digamos, o sea, digamos, en sus preferencias, que lo que pueda tener el gobierno, que no puede contemplar todo esto. La otra es que te digan, no, bueno, mirá, las empresas no van a bajar los precios. Bueno, ok, las empresas no bajan los precios, pasan a tener más beneficios. La realidad es que si tienen más beneficios, una de las cosas que pueden hacer es reinvertirlo, por lo tanto generan más inversión y por lo tanto aumenta el stock de capital per cápita, por lo tanto, digamos, el bienestar aumenta. O alternativamente, otra cosa que puede pasar es que efectivamente se la gasten, entonces, digamos, o sea, de vuelta, es una ganancia de consumo nuevamente, por lo tanto no tenés problema. O que la ahorren y que eso financie la inversión de otro, con lo cual tampoco, digamos, se ha generado un problema. Por lo tanto, o sea, el efecto, digamos, siempre es positivo. O sea, no hay problemas en eso. Es decir, de vuelta, o sea, los veo muy flojitos en equilibrio general a algunos, digamos. O sea, yo no sé si critican porque critican todo lo que se hace o porque, digamos, o sea, o porque son ignorantes o porque tienen mala intención, no lo sé, pero, digamos, veo mucha precariedad en los argumentos, o Bueno, sea, pero eso es lo que yo noto. de hecho, fíjate que siempre Sí, la gente se queja de cuánto cobran los políticos, los diputados y demás. Vos decís, bueno, está bien, no lo voy a cobrar. Y también te lo critican. O sea, hagas lo que hagas, encuentran algo para criticar. sí, sí, es como el chiste que va un hombre y una mujer por el desierto con un camello. Entonces iban ellos caminando junto al camello con un burro, ¿no? Entonces iban ellos dos y el burro caminando. Entonces pasan por un lugar y dicen, uy, mirá qué imbéciles, o sea, los dos caminando y tienen al burro. Entonces, cuando van avanzando en el camino, la mujer se cansa y entonces el hombre, digamos, la hace subir al burro. Entonces van caminando por el, digamos, el camino, digamos, la mujer arriba del burro y el hombre caminando y entonces pasan por un lugar y dicen, uy, mirá qué idiotas, o sea, ella arriba del burro, él caminando. Después él se cansa y también se sube al burro. Y cuando pasan por otro lugar, dicen, uy, pobre burro. Bueno, digo, esto es igual. O sea, pareciera que no importa lo que hagas, o sea, digamos, o sea, siempre lo van a criticar y cuanto más envidiosos, resentidos y fracasados sean las personas, o sea, más intensidad le van a poner a las circunstancias. Así que, en definitiva, digamos, yo esas críticas las tomo como un halago. O sea, pensá que el tipo, digamos, que se manifiesta tan envidioso y resentido es un tipo que ha demostrado que es un fracasado y que perdió contra esa persona. Y que Y que probablemente es entonces, como socialista. yo, lo único que le queda, como no puede empardarlo por lo que hace, entonces tiene que destruir lo que hace el otro. O sea, porque no está en condiciones de crear valor para equipararlo. Esto es como el chiste de José y Manuel. O sea, y José estaba muy enamorado de su oveja, muy enamorado. Y Manuel estaba profundamente envidioso porque José tenía una oveja. Y entonces, en un momento, José se había ido con su oveja y estaba feliz y todo, y Manuel, digamos, o sea, se queda solo y de repente se aparece ante él el creador y le dice, te concede un deseo. Entonces, digamos, uno hubiera imaginado que Manuel hubiera pedido, digamos, una oveja o hubiera pedido
muchas ovejas para tener más que José o lo que fuera. Y Manuel pide que se muera la oveja de José. Sí, lo he escuchado. En Bueno, psicología digamos, se o sea, llama política de descalificación. Eso de intentar bajar al otro para que esté más o menos a la altura de uno, en vez de uno intentar mejorar. exactamente. O sea, y eso lo vemos con mucha regularidad de tipos muy envidiosos, fracasados, resentidos, ¿sí? Y bueno, esto es parte de la vida, o sea, de última, de que ellos convivan con el propio calvario que tiene ser de esas características. El otro tema que también, digamos, es muy importante es que vos pongas estos en términos intertemporales. Es decir, la satisfacción suponete lo siguiente, que yo te doy un nivel de consumo hoy y te doy un nivel de consumo idénticamente igual mañana. En rigor, la satisfacción de tu consumo presente es mayor que la de digamos, que la satisfacción que vas a tener por el mismo nivel del consumo, pero mañana. Sí, porque digo, vos sabés que hoy estás, mañana no sabés, o sea, vos preferís consumir hoy a que consumirás mañana. Ahora, en esa lógica, digo, la utilidad marginal del consumo presente sobre la utilidad marginal del consumo futuro descontada, eso se iguala a la tasa de interés. Eso quiere decir que el mecanismo por el cual vos generás ese arbitraje entre consumo presente y consumo futuro está vinculado con la tasa de interés. Y al estar vinculado con la tasa de interés, en una economía que tiene producción, eso queda arbitrado con el producto marginal del capital bruto, o sea, uno más la tasa, por decirlo de alguna manera, de retorno de ese capital, y también te cubre también la tasa de amortización. Por lo tanto, o sea, si vos querés agarrar, tocar impuestos, de llevar para el consumo, para el presente, para el futuro, mirá, digamos, en el futuro también vas a tener que pagar el IVA. ¿Me comprendés? Entonces, si vos estás sustituyendo consumo presente por consumo futuro y decís que ponderás el ahorro o que ponderás la producción, lo que fuera, digo, es absolutamente arrogante, es fatalmente arrogante, diría Hayek, porque en el fondo está la tasa de interés que hace esa coordinación y vos, digamos, que tenés que estar metiendo la mano. Digo, ¿o acaso, digamos, sos vos el que determina qué hace o no hace, digamos, el individuo? Y si te vas a poner a discutir, digamos, los problemas que genera un determinado impuesto, empezás con todo el análisis neoclásico, o sea, de vuelta, caes en el problema de la tiranía de las funciones cóncavas. Y si caes en la teoría, en las tiranías de las funciones cóncavas, digo, la verdad, digo, o sea, me quedo con la posición de Rothbard. Esto, digo, yo en algún momento se lo planteé a Martín Tetaz cuando él hablaba y defendía un impuesto, ponele, digamos, que era, digo, no me acuerdo cuál era el impuesto. Entonces, es como si fuera ponerle, no sé, el impuesto a la tierra. Entonces, digamos, como es Puede ser algo que que es eso. está dado, entonces, y de vuelta, es un problema de las condiciones marginales. Claro, ¿qué es lo que pasa? Como es algo que, a ver, digamos, no hay nada más, para decirlo de alguna manera, nada más eficiente en términos impositivos que un impuesto de suma fija, o sea, lo que llaman los lump sum. Porque vos cuando lo que tiene que ver con la eficiencia es que la tasa marginal de sustitución del consumo, ponele, ¿sí? El consumo presente sobre el consumo futuro, el consumo de unos con respecto al consumo de dos, es igual al precio relativo. ¿Sí? P1 sobre P2. Y si vos ponés el IVA, ¿cuál es la característica? Y que se cancela de un lado del otro, entonces no tenés problema, por ejemplo. Si vos tuvieras un impuesto de suma fija, ni siquiera entra en la derivada, porque cuando haces la derivada desaparece. Pero de vuelta, es un problema de índole matemática, no es el problema de la vida real. Porque si yo suponete lo siguiente, lo pongo bien en el formato neoclásico, tengo un agente representativo, por lo tanto todos ganan lo mismo. ¿Sí? Entonces pongo un impuesto de suma fija y entonces según eso digo yo soy súper eficiente. Y eso es una pelotudez del tamaño de una casa.
Porque si cada uno de los agentes va a ganar 100, por decir algo, no te da lo mismo si ganás, si te sacan 10 de suma fija, 50 o 100. Y según ese análisis te da lo mismo, porque como es de suma fija y como desaparece en la derivada, sale de las condiciones de optimalidad, entonces, no cuenta nada. Mirá, hay algo que se llama sendero de expansión, que es cómo va cambiando el mix de consumo, ¿sí?, a lo largo de distintos niveles de ingreso. Entonces, la utilidad, cuanto más lejos estás del origen, es más alta. Entonces, digamos, el análisis ese de la optimalidad, ahí te muestra que es una pelotudez. De vuelta. Por lo tanto, digamos, vos lo que tenés que hacer es ver el efecto. Digo, ¿pagás más impuestos o pagás menos? Listo, dale, vamos para adelante porque, digamos, o sea, lo que sea es mejor. Y después hay dos efectos más que también, digamos, a mí me parecieron muy, muy precarios. Unas críticas muy precarias. O sea, por un lado se dijo que, bueno, que en realidad, o sea, proponer bajar el gasto, discúlpame, proponer bajar los impuestos sin bajar el gasto era algo demagógico, ¿sí?, que era populismo, ¿sí?, y que no era propio de un buen economista, por decirlo de alguna manera. Bueno, parece que es planeta, digo, ¿no? Ni siquiera en el mundo, o sea, ni siquiera en Argentina ni en el mundo, se viene en otro planeta. Ni siquiera saben hacer las cuentas. A ver, si el presupuesto para el 2022 se bochó, quiere decir que el gobierno tiene que actuar con el presupuesto del 2021. ¿Sí o no? Sí, y igual después agarran y con la ley de emergencia económica hacen lo que quieren, pero sí. A ver, vamos, bueno, pero vamos, ok, pero ese es el punto 7, ahora estoy en el punto 6. Digamos, lo interesante del punto 6 es que, a ver, hay un consenso, digo, que la inflación por lo menos este año va a ser 50%, ponele. Sí, el Con gobierno precios dice que va a ser congelados. 30. El gobierno dice que va a ser 30, ponele, bueno, no sé, ponele 40 o 60, lo que vos quieras. Está claro que eso lo que va a hacer es generar recursos adicionales. ¿Sí? Por el efecto inflacionario. Como vos, el Ejecutivo no pudo pasar el presupuesto del 2022 y va a tener que actuar con el del 2021, no importa que tengan menos recursos. O sea, vos le podés empezar o sea, podría obtener el mismo resultado que planeaba, pero con muchos menos impuestos. Entonces, vos podés agarrar y toda la suba de la recaudación, dado que el gasto se lo congelaste a los niveles del 2021, podrías obtener el mismo resultado devolviendo muchos más impuestos. Por lo tanto, ¿dónde está el acto populista? O sea, ¿dónde está que va la inconsistencia? O sea, de vuelta, me parece que ni siquiera saben hacer las cuentas. Algunos de ellos, me consta que ni siquiera saben hacer las cuentas. O sea, algunos de ellos son personas con mucha dificultad matemática y ni siquiera ven estas cosas. Y después hay un elemento no menor. Al darse este fenómeno que expliqué en el punto 6, vos lo que haces es quitarle discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Es decir, porque cuando vos tenés ingresos que están por encima de lo que se planteó en el presupuesto, el Ejecutivo lo puede gastar discrecionalmente. Entonces, de esta manera, como vos le estás sacando recursos, ¿sí? O sea, le estás empezando a limar que se apropie del impuesto inflacionario, si vos querés, y se lo estás devolviendo a la gente, por lo tanto, digamos, le quitas discrecionalidad. Por lo tanto, o sea, la verdad es que la calidad de las críticas ha sido tan precaria que lo único que me queda es divertirme
viendo cómo esta gente, o sea, explota de envidia. Eh, o sea, la verdad que les agradezco mucho porque, o sea, es, es un gran indicador de que entonces quiere decir que las cosas las estoy haciendo bien. Y después está la discusión de la dieta. Una de las cosas que yo dije es, o sea, yo esto lo expliqué, de hecho hoy lo volví a explicar, porque además, no sé, por qué hay tanta animosidad por parte de los medios de comunicación de generar una pelea con expertos. O sea, no sé por Ah, qué están tan empecinados en agarrar, tomar las definiciones de expert, confrontarlas con las mías, o sea, buscar una pelea. La verdad es que hoy de vuelta, digo, se me hizo ese planteo y lo volví a explicar. Yo lo he dicho cientos de veces, filosóficamente soy anarcocapitalista, yo odio al Estado, yo creo que los impuestos son un robo, que el Estado es una organización violenta, ¿sí? O sea, es peor que la mafia porque es el ladrón estacionario y además ni siquiera admite la competencia. O sea, tengo toda una apreciación muy negativa sobre la existencia del Estado. En esa, después, por más que yo los hechos reales, yo sea minarquista por, por una cuestión de interpretación tecnológica de la vida real, porque para mí en el fondo el Estado es una suerte de solución tecnológica, esa solución tecnológica en realidad eh, es distinta en distintos momentos claro. de la vida del ser humano, y en el fondo el Estado representa el fracaso de los seres humanos de poder convivir en paz, sin que haya un ente agresor que monopolice la violencia, llámese Estado. En ese fracaso, la solución tecnológica muta a lo largo del tiempo. O sea, yo creo que, desde mi punto de vista, hoy no estaríamos en condiciones de avanzar plenamente hacia el anarcocapitalismo, pero sí para una solución minarquista. Y que conforme a la sociedad aprenda a convivir en ese contexto, digamos, más cerca vamos a estar de la sociedad anarcocapitalista si además este proceso es acompañado por las mejoras tecnológicas pertinentes. Pero de vuelta, esa es mi interpretación, eso es como yo veo el mundo. Pero digo, ni siquiera, digamos, o sea, podría rotularse mi acción como antisistema, porque de hecho yo me metí dentro del sistema, competí dentro del sistema y ingresé al sistema. O sea, y en el fondo yo lo que hago es una pelea contra el status quo, cosa que queda claro que la estoy haciendo. En ese contexto, a mí me parece que es una inmoralidad que, dada la forma en la cual yo veo el mundo, yo cobre la dieta. Ah, perdón, lo que ibas a Por, decir básicamente era cerrar que IESPERT es liberal clásico. claro, exacto. Por eso, en mi visión, cobrar la dieta está mal. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, eso te lo sacaron por la fuerza, te lo robaron. O sea, vos no pagás los impuestos voluntariamente. Entonces, en ese contexto, yo, digamos, es muy distinta a la posición que tiene José Luis, porque José Luis es un liberal clásico. Para él el Estado tiene que existir. Para él existe fallos de mercado. Ejemplo, llámese los bienes públicos. Y toda la teoría neoclásica y todo un análisis y toda una forma de ver las cosas que contemplan lo que se llaman los fallos del mercado. Él adhiere a ese paradigma, yo lo rechazo. O sea, yo digo, de hecho, mi artículo más reciente teórico, que va a salir publicado en un libro que es un conjunto de ensayos en honor a Alberto Venegas Vichijo. Yo explico cuándo, digamos, o sea, se jode el análisis económico, por decirlo de alguna manera. Es decir, cómo, digamos, el ingreso de las matemáticas, mal modelado, por decirlo de alguna manera, lleva, digamos, a todo, digamos, este paradigma intervencionista. Pero nada, digamos, o sea, no es algo que nos enseñan en las universidades, digo, de hecho es el conocimiento mainstream, por lo tanto, digo, lo que dice José Luis es totalmente válido.
Por lo tanto, como liberal clásico, vos podés cobrar. Es más, no solo eso. José Luis, o sea, en la actividad privada, ganaría mucho más que lo que gana como legislador. Por lo tanto, digamos, el aporte de valor que hace es positivo, o sea, digamos, en términos netos es positivo. Hasta José Luis podría pensar, considerar que la dieta es como una suerte de reembolso de los impuestos que Claro, paga. Pero digo, por eso, digo, pero él es liberal clásico. ¿Me comprendés? No hay claro. conflicto. Pero sí tengo conflicto yo de cobrar la dieta. Porque yo no soy liberal clásico. ¿Me comprendés? Entonces, bueno, ok, ¿cómo hago para sacarme de encima el tema de la dieta? La ley de, digamos, modificar la ley de administración financiera del Estado que requiere una ley para que sea opcional cobrar la dieta. Bueno, te imaginarás que mis compañeritos de trabajo nuevos no quieren eso. ¿Vas a presentar algún Yo proyecto o algo para que quede antecedente de lo yo lo tengo presento? armado el proyecto, pero no lo van a dejar pasar. Claro, Mirá el quilombo que están haciendo con el tema de la dieta. ¿Me comprendés? Inventan cosas, dicen cosas que son verdaderamente disparatadas. Ahora parece que me quieren hacer una causa por el tema de los datos, ah, cuando en realidad los datos que vos tenés que cargar en el sorteo son los que cargarías en cualquier contexto. claro. O sea, te anotás en una red social, digamos, ponés tu teléfono, ponés tu mail, sí, ponés tu DNI, ponés tu nombre. Claro, sí, es que si alguien llega a Elegís. ganar, entonces cómo contactarlo, si no. Exacto. A ver, digo, lo voy a explicar. ¿Por qué pones tu nombre y tu DNI? Porque como el concurso está hecho para personas físicas mayores de 18 años, ¿cómo los identificás? Claro, Si no es DNI contra personas y chequear que sea mayor de 18 años y que claro. sea persona física. Por lo tanto, necesitas esos dos datos, son dos datos básicos. Para que te llegue la notificación que te anotaste el sorteo, ¿cómo hago? Sí, por medio Hay de que teléfono. mandarte un mail, por eso se te pide el mail. Y la pregunta es, ¿y si ganás? Para hacerte la transferencia necesitamos tu CBU, tu CBU. ¿Cómo carajo hacemos? ¿Me lo vas a pasar por mail el CBU? ¿Estás loco? No, sí, o aparte que también puede pasar que vos le mandes un mail a alguien y llega a correo no deseado y estás ahí mandándole mails y mail y no le llega, así que es evidente que también se pide el teléfono. Por eso te lo digo. Entonces, en ese contexto, esos son los datos que se piden, son los datos que están amparados por la ley, o sea, la ley, digamos, o sea, considera esos datos básicos, o sea, no tiene nada, no son datos sensibles. Y Son los aclarar mismos que que no se vos pide ningún cargas. otro dato, porque hay gente que ya está Ningún intentando otro usarlo para dato. estafar y todo. Nada, nada. Igual eso lo aclaramos, o sea, nosotros no pedimos tarjeta de crédito, porque no puede ser que aparezca un vivillo Claro. y se quiera pasar de listo. Entonces, lo aclaramos. Nosotros pedimos 4 datos básicos. ¿Para qué? Para hacer el sorteo. En ese contexto, obviamente, digamos, los enfermitos, o sea, empiezan, quiero usar los datos, digo, boludo, ¿cómo hago el sorteo? O como digamos, esta persona tan precaria, la señora que hoy me la comentaron, una señora que es de España, que le hicieron Ah, hablar, sí, sí. no sabe nada de Argentina y se puso a criticar lo que yo hacía. Claro, ¿qué querés? Una persona de izquierda, imagínate esto, digo, estaba espantada. Pero era muy gracioso, decía, no, se le tiene que pagar un salario justo. ¿Y qué es un salario justo? Adecuado, ¿qué es adecuado? ¿Qué es justo? ¿Qué es adecuado? El salario que puede percibir Armechet es el mismo que el expert o el mío. Claro. Digo, Armechet no puede validar a mercado lo que gana como legislador. En otros casos, digamos, pagan más de impuestos que lo que recibí de dieta. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, en ese contexto, y además todos los bienes públicos, digamos, o todos los bienes prestados por el sector público son espantosos, o sea, que de hecho por eso tenés una prepaga, por eso tenés seguridad privada, digo, un montón de cosas. ¿Por qué? Y porque justamente, digamos, o sea, el Estado es una gran estafa. Entonces, y ahí, digámoslo, entonces, ok, ¿qué pasa
Después hay un conjunto que dice, no, porque deberías donarlo a tal lugar, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. O sea, hacer caridad con la guita ajena, o sea, algo que no quiero hacer. Y que hace 5 años hay que estás en los medios que lo venís criticando. Claro. O sea, entonces, ¿cómo voy a hacer caridad con la guita ajena? Es una locura. Si vos querés, a ver, suponete lo siguiente vos, Augusto, decís, no, vos deberías donar esto acá. Bueno, participá del sorteo y Y si si lo lo ganás, lo ganó, donás a fijate el culo. Pero, ¿qué es lo que se, digamos, ve de todo esto? Que la gente desprecia la libertad. Si yo ese dinero me lo gané y ese dinero es mío, yo lo dispongo como se me da la gana. claro, Yo dispongo que ese, como yo creo que no es lícito el mecanismo por el cual el Estado le saca el dinero a la gente, se lo quiero devolver. Si lo hago direccionado, estoy haciendo lo mismo que no quiero hacer, claro, que es hacer caridad con el bolsillo ajeno. Entonces se lo quiero devolver a la gente. Bueno, un mecanismo es sorteo y ahí no hay discrecionalidad alguna. claro. ¿Cuál sería la mejor manera? ¿Cuál sería la mejor manera? La mejor manera sería quemar el dinero, por ejemplo. ¿Me comprendés? Sería quemarlo. Porque eso lo que haría es que bajen, digamos, la cantidad nominal de dinero y como los saldos reales están determinados por los individuos, eso implicaría que el nivel de precios es más bajo. Entonces, y eso quedaría repartido de la misma manera entre todos los argentinos. En realidad, tampoco es cierto porque el impuesto inflacionario pega de distinta manera. O sea, con lo cual, o sea, pero el problema es que hay problemas legales con ese problema. Claro. Entonces, digamos, o sea, puede que a algunos se le ocurra meterme preso por hacer eso, por ejemplo. Lo mismo, un Eh, seguidor me dice, y bueno, si no lo puede no usar y lo deja guardado, y es como que lo está ahorrando, es como que se lo queda él y lo ahorra, digo, para el caso es lo mismo. sí, bueno, pero ¿quién, digamos, quién audita que se... Sí, una cosa que podría hacer es enterrar ese dinero Como un pirata. y que, claro, digamos, o sea, pero te imaginarás que si se llega a saber el lugar donde estoy enterrando el dinero, va a haber gente que, digo, se va a armar un quilombo en ese Sí, sí, lugar como donde... Springfield va a pasar cuando el gato dice que enterró la plata y salen todos a acabar. Por eso, entonces, me parece que el mecanismo menos violento y menos complicado, por decirlo de alguna manera, y sin discrecionalidad de mi parte, es sortearlo. Claro. Entonces, si vos te fijas, acabo de hacer un raconto de las 5 acciones que tuve durante este mes Mm. y que están todas en línea con mis promesas de campaña. Acabo de hacer un análisis de la baja de impuestos donde explico, digamos, en 7 puntos lo precario del análisis de algunos econochantas y después expliqué el caso de la dieta. Sí. O sea, fíjate, digamos, lo violento que están. O sea, no pueden aceptar que uno gane, que con su dinero lo disponga como se le dé la gana y del modo que se le dé la gana. Digo, ¿qué quieren determinar? Que yo tengo que gastarlo como ellos dicen y, digamos, o sea, como ellos dicen. O sea, digo, tengo que disponer de una manera y además gastarlo de la manera que ellos dicen. Es que si, O presentando el sea, proyecto ese para poder renunciar a eso, si después encima lo votan en contra, sería bueno, no querés que lo regale, no querés que lo sortee y tampoco querés que lo pueda cobrar, bueno, entonces lo seguiré sorteando, sería en ese caso. claro, el problema es que ese dinero no quede, que al no cobrarlo, digamos, vuelva a gastos generales del Congreso y en el fondo digo, se lo lleve la casta. Claro, lo terminen gastando igual. Claro, pero se lo lleva la casta. Claro. Y entonces, de vuelta, o sea, ¿qué quiere? ¿Que vuelva la guita a la casta? Prefiero, digo, que le vuelva a la gente honesta. Claro. Bueno, Con si lo que, cual te contesté todos. te iba a decir eso, si querés podemos ir cerrando, que ya van a ser las 9 y sé que ahora tenés algún compromiso. Sí, exactamente. No sé si quedó algo pendiente, creo que contesté todos los temas.
Sí, si no, de última en algún momento hacemos algún otro live, si queda alguna duda o lo que sea. Yo igualmente Sí, siempre leo cuando obvio. me escriben, así que me enteraré si existe alguna duda al respecto. Pero bueno, te libero, que ahora sos un hombre más ocupado de lo que eras antes. Ah, te pregunto eso rápidamente. ¿Qué diferencia hay en la expectativa versus realidad en cuanto a la política? ¿Cómo Bueno, pensabas que iba a ser? ¿Cómo es? mira, yo digamos creía que la política era una porquería, que era un nido de ratas. O sea, tenía una muy, muy mala opinión de la política. Bueno, ahora que estoy adentro creo que es muchísimo peor todavía. Es más, no solo eso, sino que además hay algo que es todavía más grave, que los que la gente cree que son malos de verdad. Pero los que creen que son buenos son muchísimo peor. Hay algunos que se venden como buenos y en realidad son profundamente violentos y mucho más malos que los malos. Que es algo Pero que no podés muchísimo decir más malos. quiénes son públicamente porque después te hacen un juicio por injurias y demás, así que conviene dejarlo en que sepan que eso pasa y Está nada más. claro, digamos, con quién yo tengo mis enconos Claro. y yo no soy de enojarme porque sí. Por más que lo quieran vender como que yo me enojo por cualquier cosa, lo cual es falso y está demostrado, no solo en los últimos 3 años, sino, digamos, o sea, durante la campaña he recibido todo tipo de agresiones y persecuciones y no ha habido respuesta de mi parte. Claro. O sea, y lo único que me critican es algo que hice en una red social mía, o sea, una red donde yo puedo hacer lo que se me da la gana, porque es mi red social. Sí. Pero parece que también quieren controlar qué se puede pensar y qué se puede decir, aún en tu propia red social, que es como si fuera entrar a tu casa. Sí, vi que eso que había pasado con la reta hace poco de nuevo otra vez. Que no, pero ¿te acordás cuando vos le decías, es mi red social? Si querés no lo mirás. Si lo estás mirando es cosa Claro, tuya. exacto. O Sí, sea, sí. si no te gusta, no lo mires. Ay, a mí no me gusta. Bueno, no mires mi red social, no Claro. entres. Porque es mi red social. Pero ¿qué me quieren? Controlar qué puedo pensar, qué debo pensar, cómo debo pensar. O sea, qué puedo decir, qué no puedo decir. Claro, Digo, porque o es que sea, aparte que están tampoco es que dijiste, cometiste algún delito, porque uno no hay que confundir libertad con libertinaje, no es que puedo decir lo que quiera y entonces empiezo a amenazar gente y hago apología al delito. Si estás dentro de lo legal y todo, puedes decir lo que quieras. Yo describí algo que pasó Claro. en ese momento y como consecuencia de ello, digamos, yo dije un montón de cosas. Bueno, hubo todo un escarnio público sobre Mm, eso, o sea, se me juzgó, la justicia mediática me juzgó y me mm. condenó, Sí, me acuerdo. ¿sí? Es interesante que me sigan juzgando y volviendo a condenar por lo mismo. Mm. O sea, con lo cual, ni siquiera, o sea, ¿me entendés que es gravísimo? Que te juzgaron, te condenaron y recurrentemente te vuelven a juzgar por lo mismo y a condenar por lo mismo. Probablemente Es decir, pase porque subiste en la lista de los argentinos más influyentes. Así que dicen, bueno, digo, ¿con qué le bueno, eso pegamos? debe, digo, bueno, debe haber gente que eso también lo pone muy incómodo y que no le gusta nada. Y que los pone incómodo para 2023 también, que imagino que seguís recorriendo el país ahora vas a Mar del Plata y supongo que vas a Bueno, seguir de ahora gira. el miércoles, de hecho, vamos a estar en Mar del Plata, que vamos a estar dando una charla, una clase abierta que se llama La justicia social es injusta. Y obviamente que en ese contexto lo que vamos, digamos, fíjate esto, lo que dice, no, lo hace por una cuestión de promoción, de estrategia de publicidad. Son unos nabos, o sea, ¿entendés que son unos imbéciles? Porque fíjate esto, Augusto, si yo tengo dos noticias, yo debería tratar de, publicitariamente, por decirlo de alguna manera, Por separado. mantenerlas separadas las Claro, noticias para tener dos impactos publicitarios. claro. Yo hice lo contrario, hice lo antipublicitario. ¿Qué hice? Junté los dos eventos. Claro. A ver, yo estaba discutiendo, digamos, la posibilidad de ir a Córdoba a fin de mes. Entonces, cuando había que coordinar la actividad de Mar del Plata, había que ponerla a mitad del mes. Bueno, entonces se puso el 12. Y eso está determinado hace varios meses, hace varias semanas, iba a decir varios meses, casi hace un mes. ¿Sí? Ahora, determinado eso, después vino el tema de cobrar la dieta. La dieta Mm. me la depositaron creo que el 4 o el 5, no me acuerdo.
Entonces, yo me había comprometido ¿a qué? A sortearla. Bueno, entonces nosotros veníamos trabajando y hicimos, digamos, y toda una empresa de sistemas se dedicó justamente a armar el mecanismo del sorteo. Y se lanzó. Que la Digo, convocatoria estuvo por arriba de las expectativas, imagino, porque se sí, saturó. sí, ahora hacemos el cierre con eso, porque encima no me había llegado donde tengo que ir. No importa. Después, digo, me imagino que mis amigos me esperarán un poquito. En ese contexto, eh, yo, digamos, lancé el... Y como está muy cerca de lo que es la charla del día 12, dije, bueno, entonces el sorteo, digamos, lo hace un escribano con la gente de sistema y todo ahí, además con asistencia remota, todo, o sea, para que estén todos ahí al pie del cañón y hacer el sorteo. Digamos, el mecanismo ya está simulado, digamos, ya, digamos, pasó varias veces la prueba, digamos, o sea, ahí está, listo. En ese contexto, lo que me pareció más eficiente es juntar todo, pero para no estar rompiendo las pelotas tanto a la gente. Y sucede que me encuentro con una situación de explosión, digo, todo el tiempo, está todo el tiempo en el medio, cuando, digamos, o sea, yo justamente para no saturar a la gente, digo, quería hacer las dos cosas juntas y que sea una noticia, no dos. Ahora, pero ¿qué es lo que pasó? Nosotros, a ver, ¿cuál era nuestra meta a lo largo del año? 500.000 visitas. A lo largo del año. Claro. Nosotros creo que en este momento estamos cerca de las 7 millones de visitas. Y En, tenemos, en una semana, o- más o sí, menos. menos, Sí, y menos. tenemos, sí, en 2 o 3 días, y tenemos 870.000, creo, anotados. Es decir, ya tenemos más anotados de los que esperábamos tener de visita en un año. Claro. ¿Me comprendés lo que te digo? O sea, el sistema cuando arranca colapsa, porque claro, estaba preparado para 1 millón y lo podés sobresaturar, en 1.200.000 volcó. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí. O sea, tendría que preguntarle a Cari bien en cuánto están los números, si son 7 millones de personas, yo no sé cuánto. Y hay 870.000 inscritos, 850.000, no sé. Igual este Digo, sorteo te sería imaginas todos que los tenemos meses. Tienen que volver a anotarse todos los meses. no sé, digamos, eso hay que ver, digamos, cómo es la mejor dinámica en términos legales que esté amparado por la ley. Claro. Lo que sí está claro es que el que gana sale de la base y si quiere volver a participar se tiene que volver a anotar. No sé, digamos, qué pasa con los que, digamos, habría que definir, Claro, digamos, qué tienen que pasa definirlo. con los que, claro, con los que No ganaron. no salieron sorteados, porque es Claro. gente que quiere también participar. Entonces, Claro. parece bastante razonable que puedan seguir participando. O sea, Claro. hay 4 años de dieta para sortear. ¿Me comprendés? Por lo menos. Sí, sí, digo, qué sé yo. No sé, digo, por lo menos deberían ser 4, salvo que yo renuncie, no sé, me vaya a hacer otra cosa. Digo, no estoy diciendo que voy a renunciar, pero hoy me hacían la pregunta, ¿y si usted fuera ministro de Economía? Bueno, mire, qué sé yo. O sea, Claro. las condiciones para que yo sea ministro de Economía deberían ser estas. Ah, ok, listo. Digo, pero como está, digo, como hay alguien que lo discute, digo, tengo que decir, bueno, en ese caso, digo, tenemos otra cosa. Vas a seguir recorriendo el país Entonces, ahora, ¿no? Con el tema de la gira y todo eso. sí, obvio, claro. Porque me preguntan Sí, en un montón de en febrero, provincias. Tipo, va a venir acá, va a venir allá, y exacto. no sé, lo voy a ir anunciando. Claro, lo voy a ir anunciando. Digo, en principio lo que está claro es que el mes que viene sí voy a Córdoba. Bien. Voy a estar con el queridísimo amigo Agustín Laje. Ah, mira bien. El otro día salimos a comer, pero vos justo estabas en la cámara. Te escribí, pero digo, ah, no, perdón, cierto que estás en la cámara, te puse. No, pero eso también fue muy divertido. Pero bueno, sirvió para dejar en claro quiénes son los operadores. Hmm. Bueno, Pasaron cosas muy interesantes.
En este mes. en este tiempo. Claro, saltaron muchas cosas muy evidentes, ¿no? Los que faltaron a bienes personales, a quién responden, el consenso fiscal, digamos, quiénes son los que hacen quilombo desde la oposición, No, bueno, también por los eso que decía quieren ese gobernar compromiso que sin. habían firmado de que no iban a subir impuestos ni crear nuevos y qué sé yo, de Juntos por el Cambio, y que no pasó ni una semana y ya lo habían traicionado. El Steve Jobs falso. Sí. Y los que fueron Augusto, a partir de él. Bueno, te dejo, sí, te porque si no, dejo no voy a partir. poder. Así que bueno, cierro el live. Gracias por estar acá Gracias, presente. Augusto. Gracias, chao. Voy Un abrazo. saliendo yo, ¿eh? Abrazo. Chao.